Saludos, tal, bienvenidos. Estamos en el tiempo de meditación en la palabra. El día de hoy vamos a estar meditando en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, del versículo 21 al 30. Es una historia muy conocida y nos va a ayudar a meditar en la palabra que hoy lleva el título de esta predicación: la fe que nos lleva a la sanidad, la fe en Cristo. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, del versículo 21 al 30, capítulo 15. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera 60 para poder meditar en la palabra en esta ocasión. Vamos a leer juntos. Dice la palabra: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Bien, para meditar en este momento vamos a tener en mente el título que hemos puesto a esta meditación, que es la fe que nos lleva a sanidad, la fe en Cristo. Vemos que aquellos hombres que habían llegado a increpar al Señor se habían ya retirado, y viene ahora esta mujer que se presenta delante de Cristo y nos sirve a nosotros como un ejemplo de fe. A la vista de un judío, ella habría estado al final de la lista de la gente aceptable. Habría sido una mujer impura frente a los fariseos. Aprovechó la mujer la oportunidad de la presencia de Jesús en esta región de Tiro y de Sidón para llevar su necesidad a través de una confianza genuina que mereció un elogio de parte del Señor Jesucristo. Mostró la actitud de corazón indicada. En estas 3 meditaciones que hemos hecho en la última semana, hemos estado constantemente hablando del corazón, y hoy ese mismo elemento, el corazón, va a ser el hilo conductor que nos va a ayudar a hilar, a juntar todas estas meditaciones que hemos tenido en el Evangelio según San Mateo. Jesús le aceptó y sanó a su hija de la posesión demoníaca por causa de la fe que ella mostraba en Cristo. Jesús ve más fe en esta mujer que en Israel. Esta mujer no pertenecía al pueblo de Israel, sino a la tierra de los cananeos, viejos enemigos de los judíos. Pero ello no es impedimento para aprender de ella
lo que le permitió la sanidad a su familia. Vamos a ver el día de hoy 4 elementos acerca de esta sanidad, esta fe que nos lleva a sanidad. El primer elemento es: la sanidad se manifiesta a través de una fe consciente. La mujer acudió a él con la firme esperanza de ser correspondida. Se acercó identificándose con el problema de su hija. Dice: Señor, socórreme. Ahí lo podemos leer, ¿sí? Dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Se acercó y como si de ella misma se tratase el padecimiento. Su clamor era incesante. La mujer se dirige a Jesús utilizando un título mesiánico. Semejante oración habría sido la prueba de una gran fe si ella hubiera vivido tal vez en Betania o en Jerusalén, donde vivía el pueblo de Israel. Pero recordemos que ella es de una tierra que se consideraba gentil, que es decir, que no formaba parte del pueblo de Israel. Y un momento más adelante vamos a ver cuál es la situación que está viviendo ahora esta tierra cuando llega Jesús a esa comarca. Esa oración puede sernos sorprendente porque la mujer era de Tiro y Sidón. Debería enseñarnos que es la gracia y no el lugar de nacimiento lo que hace a las personas ser creyentes. ¿Cómo se habrá enterado aquella mujer de la identidad de Jesús? Probablemente la fama de Jesús había llegado a ese territorio gentil después de haber escuchado las historias que se contaban acerca de Jesús, ¿sí? Acerca de aquello que él estaba realizando, y al ver que este hombre, aquel hombre del que se hablaban tantas maravillas, estaba cerca, sin lugar a dudas que apresuró sus pasos para estar en su encuentro. No desfallezcamos nosotros al compartir las buenas nuevas, porque la fe auténtica se puede encontrar en ocasiones en donde menos podríamos haber pensado. Hoy estamos compartiendo mucha palabra de Dios por redes sociales. Nosotros pensaríamos que tal vez sería el lugar menos indicado, a lo mejor en alguna red social, donde podríamos encontrar a aquel hombre, a aquella mujer que esté dispuesta a entregar su vida a Cristo, ser un seguidor de Él y entregar su vida entera. Podríamos encontrarlo también ahí. Muy probablemente así será, así está sucediendo y así será en los siguientes días. Podremos vivir en cualquier condición, pero no perdamos la esperanza con respecto al alma de nadie, tan solo porque le ha tocado vivir en un contexto distinto al que nosotros vivimos, distinto al que nosotros estamos viviendo. Incluso mucha gente en otras latitudes están compartiendo también en zonas étnicas, o están compartiendo en otros idiomas, ¿sí? En otras costumbres, y también la gente está llegando a los pies de Cristo. Segundo punto: la sanidad se manifiesta a través de una fe perseverante. Esta mujer perseveró por sobre todas las palabras que sus discípulos estaban dando, mostrando que hubieran tenido deseo de librar a su maestro y a sí mismo de la impertinencia de aquella mujer, pero no deseando que Jesús la despidiese, sino solo después de haber concedido la petición de aquella mujer. Es lo que podemos expresar es lo que podemos pensar con la expresión "le rogaban", y es la prueba, la respuesta de Jesús de esto que estamos diciendo. Vemos que también perseveró la mujer sobre la inicial negativa de Jesús, que primero guarda silencio. Es interesante notar el marcado contraste entre el clamor de la mujer y Jesús guardando silencio. Jesús responde a la súplica de la mujer con un silencio sorprendente. Jesús luego se dirige a la mujer
indicando la prioridad de su misión. Primero dice, debo de estar junto a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella no discute con él acerca de sus prioridades. Se lanza a los pies de Cristo en un acto de humildad y en un acto de desesperación. Seguramente este acto de humillación y clamor conmovió a Jesús. Cristo le da a conocer la prioridad de su misión y agrega un término que parece cruel, que parece humillante. Hagamos un paréntesis y pensemos cómo se referían los judíos a los gentiles. Los judíos llamaban a los gentiles como perros, indicando su desprecio y rechazo a las personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Por otro lado, la palabra que vemos que se usa aquí, perritos o perrillos, ¿sí? En el versículo 26, es un diminutivo que se refiere a un animal doméstico que normalmente recibe el afecto de la familia. Tenemos a veces los que nos gustan los animalitos, tenemos alguna mascota como compañero o como para protección, y tenemos este animalito al cual cuidamos, que nos cuida y es parte a veces de todas las mascotas que tenemos en casa, o los que tenemos mascota también muy apreciado. Entonces recibe el afecto de la familia. Con todo esto es un término que lleva a un cierto desprecio o insulto. Ella aceptó aún la posición de un mero perrillo, pero en esa posición reclamaba las migajas que caían de la mesa. Lo vemos en el versículo 27, dice, y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. No pretendía el honor de estar en la mesa, pero sí al menos de estar debajo de la mesa para recibir las sobras. No le era dado el privilegio de sentarse a la mesa con el Mesías. Con su fe consideró que aún las migajas son de bendición cuando proceden de la misma mesa de Jesús. La respuesta al silencio de Jesús podríamos encontrarla en la parábola de la viuda y el juez injusto, donde el Señor habla de la importancia de orar y no desmayar. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, del versículo 1 al 8. Ustedes lo pueden revisar. Es una de las porciones que nos hablan de esta importancia de orar y no desmayar. La viuda debía desarrollar su fe, esforzarse en ella y manifestarla, y tal vez este era el punto de conexión con esta mujer sirofenicia. Dios desea que seamos persistentes en la oración, y a veces es por eso que guarda silencio. Si con sincera confianza en su sabiduría y misericordia seguimos pidiendo al Señor, al fin recibiremos lo que Él juzgue mejor para nosotros. Jesús no pudo resistir más esa muestra tan grande de fe, humildad y persistencia. Le felicitó por su fe y le concedió lo que más quería, la sanidad de su hija. La fe persistente siempre recibe su galardón, como es el caso de aquel centurión que también era gentil. Jesús se maravilló de su fe. Nunca se dice que se admiró de la fe de un judío. Aquel centurión dice, con que tú lo digas es más que suficiente. Yo soy un hombre que está acostumbrado a dar órdenes, y cuando digo aquel ve, aquel hombre va, y cuando le digo a aquel hombre ven aquí, aquel hombre viene. Entonces solo tienes que decirlo, porque yo soy un hombre que está acostumbrado a estar bajo órdenes. Si tú lo dices, yo considero que así será hecho, porque en ti está la autoridad, así como cuando yo tengo la autoridad sobre
mis hombres, sobre aquellos soldados que están a mi mando. ¿Cómo podremos reconciliar la actitud entonces de Jesús con su misión universal y con los principios espirituales del reino? Podemos pensar en tres opciones. Primero, Jesús quería probar la fe de la mujer, o quizás darle la oportunidad de revelar las dimensiones de su fe. Segundo, Jesús quería enseñar una lección de compasión a los discípulos. Y tercero, quizás hubo cierto conflicto en Jesús mismo. Por un lado, quería limitar esta etapa de su ministerio a los judíos, pero por otro lado sentía compasión por la mujer. Israel estaba rechazando a Jesús, al Mesías, pero él se mantuvo fiel en dar la primera oportunidad del reino a su pueblo. Los judíos no pudieron decir lo que rechazaban, porque él fue primero a los gentiles. Es decir, los judíos no pudieron decir nada sobre Cristo porque ellos antes lo habían rechazado. Con todo, vemos aquí que la aflicción resulta ser en ocasiones una bendición para el alma de una persona. Aquel problema le condujo hasta Cristo y le enseñó a orar, le enseñó a suplicar, le enseñó a humillarse. Sin aquel problema en su casa, sin aquel problema en su hogar, quizás habría vivido y muerto en una despreocupada ignorancia y no habría visto nunca a Jesús. Ciertamente fue para ella bueno ser afligida. No hay nada que muestre nuestra ignorancia tanto como nuestra impaciencia cuando tenemos problemas. Olvidamos que cada cruz, que cada sufrimiento, que cada pérdida en nuestras vidas es un mensaje de Dios y que su propósito final es nuestro bien. El propósito de las pruebas es hacernos pensar, alejarnos del mundo, encaminarnos a la Biblia, hacernos caer de rodillas. La salud es una cosa buena, pero la enfermedad es aún mejor si ésta nos lleva hasta Dios. La prosperidad es una gran misericordia, pero la adversidad es otra mayor si nos acerca a Cristo. Cualquier cosa es mejor que vivir en la despreocupación y morir en el pecado. Es 1000 veces mejor ser afligido como esta madre cananea y como ella acudir a Cristo, que vivir acomodadamente como el rico necio y al final morir sin Cristo y sin esperanza. Pensemos hoy cuántos hombres y mujeres están llegando hoy a los pies de Cristo después de haber considerado todo un cúmulo de opciones de cómo llegar a sanidad. Hoy el mundo está buscando a Cristo de una forma que no se había visto antes. Tercero, la sanidad se muestra a través de una fe triunfante. En el caso de esta madre cananea, su esfuerzo se origina en el amor por su hija, pero relacionado con la fe en Jesús. A veces el amor llega a ser la medida de la fe. Cuanto más se ama, mayor expectativa puede engendrar el corazón humano. El amor divino es tan infinito y maravilloso que llega a elogiar a un ser humano, una mujer, por ejercer un don. En este caso, la fe, con este mismo amor, la ha adoptado, y sin que la actividad divina no podría haber entrado en acción en ella. Aquella mujer logró no solo el reconocimiento, sino además el elogio de Jesús. Obtuvo la bendición que tanto buscaba, pues su hija fue sanada desde aquella hora, la hora cuando su fe se agigantó en medio de las dificultades y alcanzó la gloriosa victoria. Esto también nos recuerda la lucha que tuvo Jacob
con el ángel allí en Génesis 32, versículo 24. En los casos como el de Jacob, la cananea, el ciego Bartimeo y otros tantos en la Biblia, notamos que siempre que se acercan al Señor luchan con mucha insistencia para recibir de su gracia el beneficio tan necesitado, el beneficio tan anhelado. ¿Es peligroso entonces intentar persuadir a Dios? ¿Se corre un riesgo? Mucho va a depender de la necesidad real que se quiere ver remediado y de cómo se produce ese acercamiento. Ezequías también persuadió a Dios, como lo había hecho Jacob, pero con lágrimas que fueron correspondidas misericordiosamente por la bondad divina. Muchas madres hoy tienen a sus hijos bajo el poder de los vicios, de las drogas, de muchas cosas, enfermedades e infinidad de problemas. Deben acudir cada uno de ellos, cada uno de sus familiares al Señor con una actitud de persistencia, al igual que vemos en esta mujer cananea. Se necesita una fe condescendiente que reconoce a Jesús como quien tiene la solución a todos los problemas, una fe perseverante sobre los obstáculos y sobre todo aquello que tiende a desalentarnos, porque esa es la fe que triunfará, la fe que obtendrá la respuesta positiva. Hágase contigo como quieres. Esto definitivamente que nos debe otorgar un gran ánimo a perseverar en la oración, tanto por nosotros mismos como por nuestros seres queridos. Nunca se ha roto aquella promesa de buscad y hallaréis en Mateo 7:7. Acordémonos de esta historia cuando oremos por nosotros mismos. Sigamos orando contra todos los pecados que nos acechan, contra el espíritu de este mundo y contra las acechanzas del diablo, y no desmayemos. Perseveremos en la oración pidiendo fuerzas para cumplir con nuestros deberes, gracia para soportar las pruebas y consuelo para cada problema. Acordémonos de esta historia cuando intercedemos también por las demás personas. ¿Tenemos problemas en nuestra familia? ¿Tenemos amigos y familiares por cuya salvación aún estamos orando? Sigamos el ejemplo de esta mujer cananea y presentemos ante Cristo el estado de su alma. Presentemos delante de Cristo la condición de su vida. Puede que tengamos que esperar muchos años. Puede que nos parezca que oramos en vano y que intercedemos sin ningún resultado. Pero no nos rindamos nunca mientras dure nuestra vida en este mundo. Tengamos fe en que Jesús no cambia y que aquel hombre que se compadeció de aquella mujer que no pertenecía al pueblo de Israel es el mismo hombre, es el mismo Señor, es el mismo Dios que se puede compadecer de nuestra petición hoy en día. Cuarto punto, la sanidad se manifiesta a través de una fe que es asequible el día de hoy. Es evidente que la gente había escuchado acerca de la sanidad que la hija de la mujer cananea habría obtenido después de aquel encuentro con Cristo. Y como resultado, muchas personas, multitudes llegaron a los pies de Jesús. Incluso hubo necesitados que no llegaban por sí solos, sino que sus amigos, parientes o conocidos los ponían a los pies del Señor. Ahí en el versículo 30 dice: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Es notable la variedad de enfermedades, todas las cuales fueron sanadas por Jesucristo. Ya que para Él no existe ninguna enfermedad que no pueda ser sanada. No hay ninguna enfermedad que Él no pueda sanar.
La frase con la que termina esta lectura en el versículo 31 dice: glorificaban al Dios de Israel. Parece indicar que muchos de los sanados no eran judíos. Observamos otra vez la receptividad y prontitud para alabar a Dios de parte de los gentiles, en contraste con la animosidad y rechazo que los judíos manifestaban hacia el Hijo de Dios. El principal interés de Cristo es mantenernos en la fe salvadora para vida eterna. Nada puede ser más importante para Él que esa cualidad, que esa circunstancia. Cualquier dificultad que tengamos que soportar en esta vida no es comparable con la gloria que se revelará a nosotros en la vida venidera. Paradójicamente, hoy en día los creyentes en Cristo pareciera que tenemos menos gracia y compasión que las que tuvo el propio Cristo por las multitudes. Algunos suelen desalentar a quienes llegan a los pies de Cristo por primera vez, y en lugar de ayudarles, a veces menosprecian su fe. Seamos mansos y bondadosos, alentando siempre con nuestro comportamiento a aquellos que buscan sinceramente la salvación. Asegurémosle que hay mucho más en ese Maestro misericordioso que aún en el mejor de sus siervos. Puede que Pedro, Santiago y Juan digan que un alma afligida tiene que ser despedida, pero esas palabras nunca salieron de los labios de Cristo, nunca salieron de los labios del Maestro. Quizá a veces nos haga esperar mucho tiempo, como hizo con esta mujer, pero nunca nos va a despedir con las manos vacías. El propósito se cumplirá, el trabajo se hará, todas las profecías serán cumplidas. Y con toda razón, la gente glorificará el nombre de Dios. Las obras de Cristo deberían ser nuestro asombro diario. Los milagros que son objeto de nuestra admiración deben ser también objeto de nuestra alabanza, y las gracias que provocan júbilo deberían provocar también nuestra gratitud. Si Él sana nuestras enfermedades, todo nuestro ser debe bendecir su santo nombre. Y si Él nos ha preservado benignamente de todas estas enfermedades, tenemos tanta razón para bendecir a Dios como si nos hubiese sanado de todas ellas. No solo los enfermos y sus parientes y amigos, sino la multitud en general. Vemos aquí en el versículo 31 que glorificaban el nombre de Dios de Israel. Hemos de ser altruistas y glorificar a Dios con alabanza y gratitud, no solo por los favores que nos concede a nosotros, sino también por los favores que concede a nuestros prójimos. Finalmente, todo ocurrió en una sola ocasión. Esto no fue un caso de un milagro asombroso. No, los milagros eran realizados en todas partes, donde quiera que uno mirara. Estaba ocurriendo algo verdaderamente maravilloso. Incluir a toda esta gente que posiblemente formaban parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al llevar la sanidad hacia ellos, la gente se maravillaba al ver los mudos hablar, a los mancos ahora sanos, a los cojos andar y a los ciegos ver. En este mundo lleno de tragedias, inundado de tristezas y falto de esperanza, han sido vertidas las palabras que jamás hombre alguno haya expresado. Ninguna de ellas ha carecido de poder o de esperanza o de respuesta al necesitado. Jesucristo es el que las pronunció. Recordemos las consecuencias de cada encuentro. En cada caso, ante el leproso, extiende su mano
extiende su mano y le dice, quiero ser limpio. Ante aquella mujer encorvada, le dice, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Ante el ciego, le dice, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Ante el pecador, le dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ante el paralítico le dice, levántate, toma tu cama y anda. Y ante la muerte Jesús declara, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Muchos hoy, en este tiempo, estarán llegando a los pies de Cristo y necesitarán también quien les ayude a seguir su camino junto a Cristo. Seamos aquellos hermanos mayores que estemos apoyando a aquellos que están llegando a la familia. Jesús todavía está dispuesto a curar vidas quebrantadas y nosotros podemos ser un puente entre la gente necesitada y Dios. ¿Conocemos a alguien que necesite el toque sanador de Jesús? Lo podemos llevar a Jesús por medio de la oración o explicándoles la razón de nuestra fe. Y luego dejemos que Jesús obre en ellos, que por medio de la fe alcancen sanidad en Cristo, que por medio de la fe puedan dar testimonio a otros de la sanidad que Cristo ha dado a sus vidas. Que esta sea nuestra oración constante, que esta sea nuestra oración diaria, que estemos intercediendo por nosotros mismos y por los que están a nuestro alrededor. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias por las bendiciones que nos has dado. Gracias por tu amor. Señor, gracias por tu cuidado, porque también muchas personas hemos escuchado que en este tiempo han quedado sanas, Señor, porque hay otras familias que afortunadamente no se han enfermado, Señor, que tú les has guardado. Gracias, Señor, por cada una de estas bendiciones. Y en este tiempo, Señor, te pedimos por aquellos que están en su lecho de dolor, que están enfermos, Señor, que están pasando por pruebas. Señor, tú les acompañes, les cuides, les guardes, les sostengas y les traigas sanidad. Padre bendito, ten misericordia de ellos como así lo tuviste un día de nosotros. Y permite, Señor, que valientemente también podamos seguir compartiendo aún en este tiempo, Señor, a otros de tu palabra, de tu mensaje y de tu evangelio, Señor, y muchos más lleguen al conocimiento de ti. Gracias, Señor, de todas estas bendiciones. Todo lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Gracias por este tiempo que podemos pasar juntos en la semana. Recuerden, estamos llevando nuestro tiempo devocional a las 7 de la mañana. Ya estamos por empezar el segundo libro del Pentateuco. Ya culminamos con el libro de Génesis el día martes y a partir del día miércoles empezaremos entonces con el libro del Éxodo en esta primera serie de Pentateuco devocionales todos los días a las 7 de la mañana. El Señor les bendiga. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y si lo permite nos seguiremos viendo en estos medios digitales. Hasta pronto, el Señor les bendiga.